Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este nuevo año de actividades académicas dentro de la Sociedad Médica de nuestra Policlínica Metropolitana. ¿Aló? ¿Aló? Ahora sí. Buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos los presentes y a todos los que están conectados por vía Zoom, iniciando hoy nuestras actividades académicas de este año 2024. Bueno, qué mejor manera de comenzar con esta charla que está coordinada por el doctor Moisés Rosenthal. Sabemos que es un radiólogo intervencionista de nuestra institución y que en esta oportunidad está acompañado por el doctor Ramón García Vázquez, también urólogo de nuestra institución, y tenemos el honor de tener al doctor Francisco Carnevale de Brasil, quien nos va a acompañar vía Zoom. El doctor Moisés se encargará de hablar del currículum de cada uno de ellos. Bueno, sean todos bienvenidos y esperemos que esta charla de historia y estado actual de la embolización prostática sea de mucho beneficio para todos ustedes, para su práctica profesional y también para aclarar algunas dudas respecto a este tema. Adelante, Moisés, bienvenido. Gusto de tenerte acá. Gracias, Francis. Qué chévere, gracias. Gracias, Francis, y gracias a la Sociedad Médica y, por supuesto, a todos los colegas que asistieron y los que están conectados por Zoom, por aceptar la invitación de esta conferencia para hablar de la historia de la embolización de hiperplasia benigna de próstata y el estado actual. Una intervención que finalmente vamos a empezar a hacer aquí en la Clínica Metropolitana por la adquisición del nuevo equipo de hemodinamia que permite hacer los cortes de tomografía durante la intervención, y técnicamente compleja, pero finalmente tenemos el hardware y el software y el equipo humano para hacerlo. Quiero solamente decir que estamos cumpliendo 27 años desde que fundamos la primera unidad de radiología intervencionista formalmente dedicada a hacer intervenciones todo el día, todos los días. Una unidad que hemos formado mucha gente, muchos en el exterior, otros aquí. Está la doctora Carolina Manso con nosotros, la que lleva la unidad de radiología intervencionista al día a día. Yo vengo cada 2 meses, cada 6 semanas o 8 semanas y seguimos haciendo casos, y en 27 años hemos sido pioneros en la especialidad a nivel nacional y tenemos muchos reconocimientos internacionales de cosas que hemos hecho aquí. Está con nosotros también el doctor Yurki Tairuz, que es nuestro neuroradiólogo intervencionista con enorme experiencia también en embolización de cuánto órgano hay. Nosotros hemos embolizado cerebro, aneurismas, malformaciones, tumores de cuello, malformaciones y aneurismas en pulmón, en casi todos los órganos. Quimioembolización de todos los tumores de hígado. Está la doctora Dájera, aquí hemos hecho cientos de casos con ella. Embolizaciones de tumores de riñón con todos los urólogos. Angiomiolipomas, hemos embolizado malformaciones arteriovenosas sangrantes en miembros, en intestino. Hemos embolizado malformaciones arteriovenosas en todos lados del cuerpo. Hemos hecho embolizaciones uterinas. Creo que somos una de las series más grandes de embolización uterina para fibromas uterinos. Y esto es un órgano más, y ya que veo aquí al doctor Millán, estamos empezando a hacer embolización de hemorroides pronto, en serio. Y estamos empezando a hacer embolización de osteoartritis en articulaciones de hombro y rodilla. O sea que aquí la idea es no competir con nadie, la idea es seguir haciendo intervenciones en conjunto con las especialidades que históricamente han hecho este tipo de procedimientos, como lo hicimos con los ginecólogos para los fibromas uterinos, como lo hemos hecho con los neurocirujanos para embolizaciones. Hacemos equipo, nos ha ido muy bien así, y pienso que en el resto del mundo los que hacen embolización de próstata obligatoriamente, no es opcional, obligatoriamente tienen que trabajar con los urólogos para el manejo de hiperplasia de próstata, que, como el doctor Carnevale les explicará, se empezó haciendo en casos no quirúrgicos y ahora se hace en casos electivos. Hoy vamos a hablar el doctor Ramón García, miembro de la institución, urólogo conocido,
nos va a dar, digamos, una introducción desde el punto de vista urológico de lo que es la hiperplasia benigna de próstata, el tratamiento médico y conservador y el tratamiento quirúrgico, con todas las alternativas nuevas, invasivas y no invasivas. El doctor Francisco César Carnevale después va a hablar de su experiencia. Quiero que sepan que el doctor Carnevale es uno de los pioneros mundiales, una de las personas que más ha escrito de hiperplasia de próstata, de embolización de próstata. Hizo su primer caso en animales en el 2007, el primer humano en el 2008. Estamos hablando ya hace muchos años. Ha escrito muchísimos libros, muchísimos artículos. Es reconocido mundialmente. Tiene un libro de radiología intervencionista donde yo participé con un capítulo. Él ha estado activamente, fue presidente de la Sociedad Brasilera de Radiología Intervencionista. Estuvimos juntos cuando se fundó la Sociedad Iberoamericana de Radiología Intervencionista hace 20 años. Y Francisco César sigue siendo un hombre académico, activo en la docencia y en la parte asistencial de nuestra especialidad. Para mí es un gigantesco placer tenerlo hoy, porque es un tipo que realmente le ha dedicado su vida a esta intervención, entre otras cosas, hacía muchas cosas pediátricas. Tan es así que el catéter que utilizamos para embolización de próstata es el catéter Carnevale. Así se llama el catéter, que lo inventó él. Y la técnica la desarrolló él y le puso sal y pimienta a la técnica con un aditivo extra para embolizar al final, descrita por él y usada en el resto del mundo. O sea que es un honor enorme y un placer y un privilegio tener al doctor Francisco Carnevale darnos una conferencia sobre lo que es la embolización de próstata hoy en día para hiperplasia benigna. Y vamos a terminar, si quieren, con mi experiencia. Yo me hice una embolización de próstata hace ya casi 4 años y medio, casi 5 años. Les puedo decir de qué se trata desde el punto de vista de paciente, como un testimonio de un paciente que no quería ir a cirugía convencional en contra de todos mis amigos urólogos, y pues me hice la embolización y quedé muy contento. Entonces, sin más, quiero agradecerles a todos por haber venido. Quiero darle la bienvenida primero al doctor Ramón García para que nos dé una introducción, una conferencia sobre tratamiento médico y quirúrgico, y después nuestro invitado especial hablará sobre la historia y el tratamiento actual de la embolización de próstata. Muy bien, muy buenas tardes. De verdad, para mí es un placer estar aquí compartiendo esta experiencia con el doctor Moisés Roicenter y el doctor Francisco Carnevale, que es nuestro invitado especial. Gracias, Moisés, por la invitación. Y para mí, de verdad, es placentero compartir con ustedes en los próximos minutos. Voy a ser el telonero del doctor Carnevale, el que estoy en el backstage, pero sin mencionarle el tratamiento, el abordaje médico y quirúrgico de una patología que nos afecta a casi todos los hombres. Son como las canas, como la calvicie. No existe gimnasio, no existe dieta que pueda desaparecer el crecimiento prostático. Hasta el punto que podríamos decir que, no me está corriendo, en forma atrevida, que el 90% de los hombres entre 45 y 80 años presentan síntomas urinarios obstructivos bajos. Algún síntoma obstructivo bajo. ¿Cuál es el motivo por el cual los consultan los pacientes al urólogo? Chorro débil o lento, sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga, esfuerzo miccional y retardo para iniciar la micción, goteo postmiccional, urgencia miccional y nicturia. Los urólogos tenemos desde hace muchos años esta escala, que es el IPSS, que es la puntuación internacional de síntomas urinarios. Es un cuestionario muy objetivo que nos permite evaluar bastante bien el grado de sintomatología urinaria, a tal punto que podemos decir que pacientes entre 0 y 7 tienen sintomatología urinaria leve, 8 y 19 moderado y 20 y 35 severo. Es tan buena esta escala que es la que nos permite decir que un tratamiento funciona o no cuando baja por lo menos 4 o 5 puntos en esta puntuación internacional.
Pero no todos los pacientes que tienen sintomatología urinaria y que consultan al urólogo necesitan tratamiento de entrada. Muchos pacientes lo que necesitan es vigilancia, el watchful waiting, espera vigilante, porque son pacientes que inclusive pueden tener dieta o hábitos de ingesta de líquidos inadecuados, ingieren líquido en la noche, toman mucho café durante el día, ingieren té antes de acostarse y a veces nos conseguimos con pacientes que tienen una próstata muy pequeña, pero que nos aseguran que tienen 4 y 5 veces episodios de nicturia, y cuando se evalúa el paciente lo que sufre es de apnea del sueño. Los pacientes con apnea del sueño tienen un desbalance en la secreción de vasopresina, por lo cual orinan más que un paciente normal. A los que necesitan tratamiento, desde luego todos saben que el tratamiento de primera elección es el tratamiento médico. Y en ello tenemos los relajantes del músculo del cuello vesical, que son los alfa bloqueantes, archiconocidos por todos nosotros: tamsulosina, alfusosina, terazosina, silofodina, doxazosina. Pero estos medicamentos no son inocuos. Estos medicamentos no todos los pacientes lo toleran. Algunos pacientes presentan mareo, otros pacientes presentan lipotimia, inclusive están descritos casos de síncope. Por otro lado, cuando nos conseguimos con los pacientes que responden bien a la tamsulosina, tenemos un pero con ellos. Siempre nos dicen: doctor, estoy orinando bien, pero ya tengo algo que no me está gustando, tengo eyaculación retrógrada. Y eso es algo casi inevitable. Eso sucede en casi todos los pacientes que el relajante muscular le actúa. Por otro lado, nosotros los urólogos tenemos que estar pendientes con nuestros pacientes que ingieren alfa bloqueantes, porque cuando van a ser sometidos a cataratas, existe un síndrome que se llama síndrome de IFIS, que es el síndrome de iris flácido, con lo cual los oftalmólogos tienen complicaciones en esos pacientes. Los pacientes que reciben alfa bloqueantes, se les tiene que suspender el tratamiento con alfa bloqueantes 3 o 4 semanas antes de ser sometidos a cataratas. Y obviamente estamos en una edad donde las cataratas o la cura o perder la intervención de las cataratas es muy frecuente. El otro grupo de medicamentos son los medicamentos que achican la próstata, que restringen, que disminuyen el tamaño de la próstata. Son los llamados inhibidores de la 5-alfa reductasa. Ellos son el finasteride y el dutasteride. Este medicamento tiene la particularidad que disminuye casi en un 20% el tamaño de la próstata, pero también reduce el antígeno prostático, por lo cual los urólogos, cuando estamos estudiando pacientes con sospecha de cáncer, tenemos que ser muy cuidadosos. Y algo muy importante con este medicamento, a diferencia de los alfa bloqueantes, no actúa a las 24 o a las 48 horas. Cuando le indicamos inhibidores de la 5-alfa reductasa a los pacientes, la respuesta se ve a la vuelta de 2 o 3 meses. Hay un pero con este medicamento también. Los inhibidores producen entre un 17 y 20% pérdida de la libido, de tal manera que el paciente, aun cuando no se lo diga, algunos lo leen en el warning del medicamento, otros en forma espontánea le dicen a uno: doctor, tengo pérdida de la libido de que estoy tomando este medicamento. Y ustedes se podrán imaginar que un paciente joven, uno lo esté sometiendo a este tipo de tratamiento. Cuando estos pacientes desisten y se cansan del medicamento por vía oral o sencillamente no quieren, porque dicen: este medicamento lo voy a estar tomando toda mi vida. Sí, uno le responde: sí, si quiere que orine bien, va a estar tomando el medicamento toda su vida. Por suerte, han surgido una serie de procedimientos que lo voy a clasificar en procedimientos de consultorio, procedimientos mínimamente o con hospitalización mínima y procedimientos más duraderos. El primero de ellos, que fue aprobado por la FDA en el 2015 y que tiene una muy buena casuística a nivel mundial, es la ablación con vapor de agua, que es esto que estamos viendo acá. Es una máquina que por radiofrecuencia convierte el agua en vapor de agua y sencillamente se inyecta a través de una aguja que van a ver en el video. Se inyecta el vapor de agua en la zona transicional durante 9 o 10 segundos, y eso por convección va a producir muerte de las células de la zona transicional. Es decir, se puede utilizar inclusive en pacientes que tienen lóbulo medio. Ese es el llamado RESUM, que ustedes lo van a oír y que tiene mucha publicidad. Este procedimiento se hace a nivel del consultorio, se puede hacer con bloqueo anestésico, se puede hacer con sedación y se puede hacer los que tienen oxígeno, utilizan ese tipo de gases en el consultorio. Con el RESUM, el paciente tiene que quedarse con una sonda por lo menos 3 o 5 días y luego se le retira la sonda. Luego tenemos el otro procedimiento de consultorio aprobado en el 2013 llamado UroLift o PUL, que es Prostatic Urethral Lift, que es como levantamiento de la próstata. Es lo que están viendo en la parte de
la izquierda, donde estamos viendo que son unos ganchos. De hecho, algunos urólogos dicen que se asemeja a los ganchos de una cortina. Este procedimiento lo que hace es que en el consultorio, con bloqueo anestésico transrectal, se colocan los ganchos a través de este instrumento que lo que va a hacer es disparar una sutura que tiene un ancla, como pueden verlo acá, esta es aquí en la máquina, se dispara, se aloja en la cápsula prostática y el lóbulo prostático queda en la forma en que lo están viendo. Sencillamente se amplía la uretra. Este procedimiento tiene la ventaja que no amerita sonda. Los pacientes se quejan de dolor perineal. Los pacientes en el futuro pueden tener migración del tejido y del material hacia la vejiga, y algunos pacientes tienen dolor crónico. Es decir, ninguno de estos procedimientos transitorios o paliativos son tratamientos idóneos, no son los tratamientos ideales. El otro dispositivo, que fue un dispositivo que utilizaron y que fue diseñado en Israel por una compañía médica, pero hoy por hoy quien la utiliza es Olympus, aprobado por la FDA en el 2020, es el llamado iTeam. Eso es una prótesis, como pueden ver acá arriba, una prótesis como los dispositivos que utilizan los cirujanos cardiovasculares. Esto se introduce a través de la uretra, tiene 3 asas de nitinol, una a las 12, otra a las 7 y otra a las 5, se ancla, se retira la vaina, se introduce el cistoscopio, se coloca en la hora exacta y se deja ahí entre 5 y 7 días. El paciente no se va con sonda y a los 7 días, por la misma endoscopia, se retira el mecanismo. Tiene la ventaja, estos 3 procedimientos de consultorio tienen la ventaja que los pacientes mantienen su eyaculación anterógrada. Es algo que los que desean eso, pues les satisface. Luego tenemos la cirugía con hospitalización mínima, la cirugía ambulatoria, donde tenemos el archiconocido láser o green light, que es un tremendo procedimiento con vapor, con la fotovaporización de próstata con el láser verde. Es estupendo para próstata pequeña, tiene la desventaja que puede dejar eyaculación retrógrada y no es el ideal para próstatas grandes, porque cuando se hacen próstatas grandes, el porcentaje de retratamiento a la vuelta de 5 o 7 años es muy alto. Pero es el procedimiento ideal para pacientes que están recibiendo anticoagulantes, que no se le puede retirar anticoagulante, el anticoagulante paraquetario. Este es el procedimiento ideal. Luego tenemos nuestro gold estándar, que es la resección transuretral de próstata, que comenzamos inicialmente con monopolar y hoy por hoy tenemos bipolar. Eso fue un salto bastante bueno, porque cuando hicimos urología trabajamos con monopolar. Cuando estábamos en el posgrado trabajamos con monopolar y en monopolar se utiliza solución estéril o glicerina. Cuando empezábamos a resecar, habían lechos venosos, se absorbía el agua estéril, el paciente hacía hiponatremia ilusional. Inclusive con la glicina hacían intoxicaciones con glicina, empezaban a tener trastornos mentales. Eso fue un gran logro, pasar de monopolar a bipolar, porque con bipolar trabajamos con solución estéril, con solución fisiológica, que es isoosmolar, por lo cual no tenemos el riesgo de estar produciendo hiponatremia. Podemos hacer el procedimiento con más tiempo, es decir, podemos operar próstatas más grandes porque no tenemos el peligro de estas consecuencias. Por el contrario, la vaporización y la cauterización aparentemente con el bipolar es mucho mejor. Se me olvidaba comentarles que con el Green Light una de las desventajas que tenemos es que no podemos obtener material para anatomía patológica. Cuando sometemos a un paciente a fotovaporización con láser, sencillamente estamos resecando, estamos fotovaporizando, lo estamos dejando bien, pero no tenemos estudio de anatomía patológica. Por el contrario, en la resección transuretral sí, estos fragmentos caen en vejiga y sencillamente luego se reabsorben, se extraen con un evacuador y van a anatomía patológica. Los tratamientos que ameritan hospitalización. Desde luego, ahorita la vedette es la enucleación con HOLEP o TULIP, que es Holmium láser o TULIP. Esto es un procedimiento que fue escrito por Anthony Geiling, que es un neozelandés en el año 95. Esto no es nada nuevo. Y observen, y no hay mejor forma de demostrarlo o crear un símil que con una naranja. En la enucleación lo que hacemos con el HOLEP, con el láser, es que estamos sacando la próstata de esta forma, como en la naranja, el lóbulo cae en la vejiga y con un morcellador sencillamente se extrae el material. Se puede hacer con Holmium, se puede hacer con TULIP. Algunos dicen que el Holmium es muy buen vaporizador,
pero no es muy buen coagulador. Otros dicen que el tule es mejor vaporizador o mejor coagulador que vaporizador. De cualquier manera, este procedimiento está en el tapete, forma parte del armamentario de los urológicos. No tiene un pero sí tiene y amerita una curva de aprendizaje bastante grande. Algunos consideran que deben hacerse 50 casos, por lo menos. Y los 50 casos no es que tengan que hacerse en 5 años, porque si yo hago 50 casos en 10 años, lógicamente mi curva de aprendizaje no va a ser la ideal. De tal manera que esa curva de aprendizaje hay que hacerla en poco tiempo para poder tener la experiencia adecuada, porque como veremos más adelante, este procedimiento también tiene su talón de Aquiles. Y luego nuestra consabida prostatectomía simple, que puede ser abierta, puede ser robótica por múltiples puertos o por un single port. Es la prostatectomía en la cual utilizamos actualmente, o que se utiliza con mucha frecuencia, en la cual se obtiene la adenomectomía, se obtiene el adenoma casi completo. Tanto la prostatectomía simple como el HULEP y el TULEP son procedimientos más duraderos, pero son procedimientos que conllevan a eyaculación retrógrada. Es inconfundible o es innegable. Esta lámina pueden observar. Desde luego, estamos comparando manzanas con peras, porque el HULEP, como les acabo de decir, es un procedimiento duradero. El RESUM y el UroLift son procedimientos transitorios, por decirlo así. El paciente sabe que a la vuelta de 5 o 6 años le van a tener que hacer un HULEP o se va a tener que hacer un simple. Pero observen que a los 3 meses, a los 12 meses, inclusive a los 12, a los 5 años, la disminución de los síntomas en el IPSS se mantiene tanto para el UroLift, o sea, a los 5 años, el UroLift es el que observamos, que es los ganchos, y el RESUM, que es el vapor de agua. Y el HULEP también tiene una buena disminución de los síntomas urinarios obstructivos bajos a los 5 años. Pero, desde luego, no todo es perfecto. Aquí pueden observar el UroLift y el RESUM, que son los procedimientos transitorios, no están reportados incontinencia urinaria. Por el contrario, el HULEP, y especialmente cuando no está realizado por manos experimentadas, personas que no han tenido la curva de aprendizaje, esto es una lámina donde demuestra la casuística en centros especializados de HULEP. A los 3 meses, el porcentaje de incontinencia es entre 1 y 44%. Es decir, es muy desagradable que uno le haga un HULEP al paciente y durante 1, 2, 3 meses el paciente le esté diciendo: estoy mojando el interior, tengo que utilizar una toalla, estoy fastidiado. Inclusive 1% de incontinencia al año. Observen el porcentaje de urgencia. Es mucho menor en los procedimientos transitorios que en el HULEP. Las transfusiones, desde luego, son más frecuentes en el HULEP, pero el HULEP supera a la resección transuretral porque, como estamos trabajando con láser, la incidencia de transfusiones es bastante baja. Pero esto lo que demuestra es que no todo lo que brilla es oro y que cada uno de estos procedimientos uno tiene que seleccionarlos para el paciente y tienen sus patas cojas. Este es el algoritmo de la Asociación Americana de Urología hasta hace pocos años. Observen que ellos sugieren de acuerdo al tamaño de la glándula. Para próstatas grandes, la simple HULEP o TULEP. Para próstatas promedio tenemos HULEP, TUM, todo lo que hemos hablado. Para próstatas pequeñas se repiten los mismos procedimientos y ellos recomiendan que a aquellos pacientes que quieren preservar su función eréctil se les debe ofrecer el PUL, que es el medicamento con el LIS, o el RESUM. Observen que en esta lámina no existe la recomendación del PAE o embolismo arterial. Eso hasta este momento. En el 2023, observen, en Chicago ya pudimos ver que la Asociación Americana de Urología está recomendando la embolización arterial de la próstata como una alternativa, a sabiendas de que es un procedimiento realizado por radiólogos intervencionistas y que estén capacitados. De tal manera que nosotros creo que vamos a disfrutar bastante esta conferencia que nos va a dar el doctor Carnevale, que es pionero y es referencia mundial en la embolización arterial de próstata. Muchísimas gracias. Gracias, Ramón. Excelente, fantástica presentación. Efectivamente, la Sociedad Americana de Urología ya finalmente está en los guidelines el uso de la embolización de próstata, aunque se viene utilizando por muchísimos años. Bueno, obviamente no la realiza el urólogo, pero en conjunto con el Departamento de Radiología Intervencionista y Urología se han hecho cientos de miles de casos en todo el mundo y
Pues bueno, ya tenemos ahora uno de los grandes pioneros de esta intervención, el doctor Carnevale. Quisiera nuevamente darle la bienvenida y darte las gracias, Francisco, por estar con nosotros, por tomarte el tiempo. Él es profesor, full professor de la Universidad de Sao Paulo. Él es el chairman del Departamento de Radiología Intervencionista de la Universidad de Sao Paulo. Y bueno, es un honor que estés con nosotros. El micrófono es tuyo. Tómate el tiempo que tú quieras. Al final tenemos una sesión de preguntas y respuestas para el doctor Carnevale y después hay un refrigerio. Buenas tardes a todos, encantado y muchísimas gracias por la invitación en estar aquí con ustedes. Creo que mi currículo hoy más importante es que puedo decir que soy un gran amigo del doctor Moisés Roisenthal, que es un amigo desde hace muchísimos años, que tuvimos la oportunidad de compartir varias mesas, varios congresos y disfrutar también de viajes en toda Latinoamérica con el grupo de la Sociedad Ibero-Latinoamericana y también de Brasil, de España, durante muchos años. Así como también mi amiga Carolina Manso nos ha dicho Moisés que Carolina está por allí. Un abrazo fuerte para ella y para todos los amigos de la Clínica Metropolitana. También me gustaría felicitar la buenísima charla del doctor Ramón García, que ha enseñado para nosotros las principales técnicas quirúrgicas y el tratamiento de esta enfermedad, que es una enfermedad muy importante, como ha dicho él. Bueno, yo encantado, de verdad, encantado en estar aquí con ustedes. Es un placer muy grande y principalmente, Moisés, tú eres un gran amigo. Para mí es un honor y un placer. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. A ver. ¿Está bien? Sí. Vale. Bueno, entonces voy a hablar un poquito, en aproximadamente 30 minutos. No tengo ningún conflicto acerca de esta presentación. Y como ha dicho el doctor Ramón García, esta es una enfermedad que tiene consecuencias clínicas, pero también ustedes pueden ver las complicaciones y las consecuencias económicas en los Estados Unidos para los pacientes que tienen esta enfermedad. El número de visitas a la oficina de los pacientes, la cantidad de emergencia y los costos, todos, hospitalizaciones, la pérdida del trabajo, de las horas que la persona, que el paciente no va a trabajar por síntomas y consecuencias de la enfermedad, y casi $4 billones el costo anual solamente con las consecuencias por los síntomas de la hiperplasia benigna de la próstata. Mira que eso es un papel muy importante, pero del año 2005, pero es una consecuencia brutal, muy grande. Y aquí, como ha dicho el doctor Ramón García, hay varios tipos de tratamientos, como cambiar la rutina durante el día, disminuir la inyección de líquidos y otras cosas más, y los tratamientos medicamentosos, como ha dicho él, y también la gran opción, el gran número de opciones quirúrgicas que están siendo desarrolladas durante los últimos años. Pero no se puede dejar de decir que todos o la gran mayoría de estos procedimientos pueden tener algún tipo de complicación, y la gran mayoría, principalmente los quirúrgicos que necesitan de ingreso hospitalario, normalmente el paciente se queda por un periodo dentro del hospital, y hay otras consecuencias totalmente relacionadas a esto, como ustedes pueden mirar en este diapositivo. Pero estamos aquí a decir que necesitamos, por este tema, quizás pensar dónde se puede utilizar alguna técnica por un radiólogo intervencionista, que es una nueva especialidad y un nuevo procedimiento llamado embolización,
quizás se puede utilizar este procedimiento para esta enfermedad que tiene tantas complicaciones como podemos enseñar y unas consecuencias financieras muy grandes y clínicas muy importantes. Entonces pensamos, quizás podemos hacer algo con la embolización para un paciente como el doctor Moisés Rosenthal dijo al principio de su presentación, en la introducción, que utilizamos la embolización para diversas partes en el cuerpo. Entonces pensamos esto en el año de 2006, quizás podemos utilizar, pero ¿cuál es el racional para todo eso? Pensamos que el BPH es una condición hipervascular en un órgano que podemos hacer una embolización como una consecuencia de una isquemia, y la consecuencia de la isquemia puede ser la disminución del tamaño de la próstata, un cambio, la disminución de la textura, de la rigidez de la próstata y también un bloqueo hormonal en este territorio porque cambiamos la llegada de sangre. Todo eso puede dejar y llevar a una descompresión de la uretra, un cambio en el músculo, en el tono de la musculatura de la próstata y de la vejiga y controlar la enfermedad. Eso normalmente tiene los mismos mecanismos que tienen las medicaciones como fueron presentadas. Y todo eso, las consecuencias, mejorar el flujo urinario y los síntomas y principalmente la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, pensamos en quizás hacer la embolización. Y acá en este video, en 3D, vamos a ver el racional para todo eso, que tenemos la vejiga, la próstata y la uretra, y cómo pensamos hace más de 15 años, miramos acá que la vejiga, la orina va a salir y cómo podemos hacer con la embolización. Tenemos una próstata que está grande, ¿qué va a pasar con ella? Va a hacer una compresión en la uretra y aquí vienen todos los síntomas. Este es el racional para todo eso y tratarnos por la embolización. Y acá la embolización es un procedimiento que se hace un cateterismo femoral o radial o braquial, en que pasamos un catéter con anestesia local, utilizando fluoroscopia, y llegamos con un catéter de 1 milímetro de diámetro hasta las arterias prostáticas. Hacemos una tomografía, una arteriografía. Los equipos nuevos permiten inyectar las partículas donde necesitamos y con esto bloqueamos y disminuimos el tamaño de la próstata y normalmente mejoran los síntomas. Entonces, estos son los racionales para que se pudiera empezar a hacer este procedimiento. Entonces, con este racional también miramos lo que había sido publicado. Y aquí hay muy importante una publicación por un grupo de New Jersey en los Estados Unidos, doctor John DeMeriti, un amigo nuestro, una buenísima persona y también con una experiencia muy grande de embolizaciones en otros territorios. Y él tenía publicado un relato de caso en una revista de la Sociedad Americana de Radiología Intervencionista de un paciente, acá ustedes pueden mirar en la pantalla derecha, con una arteriosclerosis muy grave, muy severa, y este paciente tenía síntomas urinarios muy severos y tenía una hematuria macroscópica y tenía contraindicaciones para un procedimiento quirúrgico. Entonces, llamaron al radiólogo intervencionista para hacer la embolización para tratar la hematuria. Se lo hizo la embolización de la próstata, hubo el control del sangrado, la mejora de los síntomas urinarios, una reducción del tamaño de la próstata de 300 para 200 gramos y bajó el PSA de 40 para 4 nanogramos por mililitro. Entonces, además de controlar el sangrado, hubo también todas estas mejorías en estos criterios de síntomas, tamaño de la próstata y PSA. Entonces, después de este papel, yo tuve la oportunidad de emigrar y vivir unos meses en los Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, donde tuve la oportunidad de hacer un estudio experimental en próstata de perros. Hicimos primero la inyección de lipiodol dentro de las arterias prostáticas y después hicimos la embolización. Y con esto
después retiramos las próstatas de los perros y identificamos que hubo una disminución y las partículas estaban dentro de la próstata y además de la disminución del tamaño de la próstata no hubo complicaciones con estos perros. Y eso ha sido presentado en el año 2008 en el Congreso Americano de Radiología Intervencionista, donde yo tuve la oportunidad de participar de ese estudio preclínico experimental. Después de allí, esto ha sido en 2007, en 2008, yo regresé para la Universidad de São Paulo, donde hablando con el jefe de urología, tuvimos la oportunidad de hacer un grupo multidisciplinar, donde trabajamos específicamente para hacer una pesquisa clínica con pacientes y analizábamos todo eso y siempre con la coordinación del urólogo. El urólogo ha sido la persona más importante en este tema, que ha sido uno de los motivos, de las razones del gran éxito que tuvimos, porque el urólogo tuvo la capacidad de evaluar el paciente y elegir cuál era el mejor paciente para eso. Y aquí ustedes pueden mirar todo lo que utilizamos nosotros y utilizábamos para avaliar estos pacientes desde el principio. Hoy día hemos cambiado muchas cosas, disminuyendo muchos exámenes, pero hay muchas veces que hay la necesidad de utilizar estos exámenes, como acá, por ejemplo, la uroflujometría, también la importancia de la resonancia magnética para evaluar el tamaño de la próstata, cáncer, otras enfermedades que se puede identificar como aquí, también como próstatas chicas y también divertículo. Entonces, la resonancia en algunos casos es muy importante, pero normalmente se utiliza la ecografía. Entonces, los urólogos eligieron 2 pacientes que tenían un catéter, una sonda de Foley por muchos meses y no tenían condiciones quirúrgicas para hacer un TURP o hacer cualquier otra terapia quirúrgica convencional. Entonces, esos 2 pacientes que tenían retención urinaria sin condiciones quirúrgicas fueron elegidos para tratamiento por medio de la embolización. Tratamos estos 2 pacientes y hicimos las 2 primeras publicaciones en el mundo en este tema, utilizando la embolización de la próstata en pacientes con próstatas agrandadas por la hiperplasia benigna, en pacientes que tenían retención urinaria y que tenían contraindicaciones. Acá, la primera publicación en el mundo con este objetivo, con la intención de tratar el BPH con esta técnica. Tratamos esos 2 pacientes, un paciente embolización bilateral, otro unilateral. Entonces, identificamos que en el paciente que hicimos la embolización bilateral, tuvimos una reducción de casi 50% del tamaño de la próstata por resonancia magnética y 30% en el paciente con embolización unilateral. Y en los 2 casos logramos sacar la sonda de estos pacientes y después el urólogo nos decía, tenemos que ver qué va a pasar con estos pacientes y ver qué va a pasar con la próstata. Y seguimos estos 2 primeros pacientes por 2 años sin hacer otros casos y identificamos que la evolución ha sido buenísima, sacamos la sonda, estos pacientes tuvieron mejora de los síntomas, ustedes pueden mirar en el medio de la pantalla una necrosis coagulativa de la zona de transición de la glándula central de esos pacientes, que después de 2 años todavía seguía con la necrosis y los pacientes estaban muy bien clínicamente después de 2 años del procedimiento sin complicaciones, sin disfunción eréctil y sin incontinencia urinaria. Y bien de los síntomas sin la sonda. Entonces, después de 2 años empezamos a tratar y hacer otros estudios. Hoy ya tenemos más de 20, 30 publicaciones en este tema, que es una línea de pesquisa muy importante dentro de la Universidad de São Paulo, principalmente dentro del Departamento de Radiología y de la disciplina de la radiología intervencionista. Bueno, logramos diversos papeles, hay muchísimos papeles en la literatura, como por ejemplo una clasificación anatómica muy importante
que nosotros describimos en más de casi 300 pacientes tratados, y esta clasificación aquí identificamos 4 tipos principales de arterias prostáticas en 90% de esos pacientes. Cuando la arteria prostática sale acá en tipo 1, que sale con la vesical superior, la tipo 2 cuando sale un poquito más abajo del origen de la vesical superior, tipo 3 cuando sale de la obturatriz, perdón, y la tipo 4 cuando sale de la pudenda. Y las dos más comunes son de la tipo 1 y tipo 4, cuando sale con la vesical superior y con la pudenda. Entonces, todo eso es muy importante también para el urólogo hacer su cirugía y saber dónde están las arterias y hacer otros estudios, como por ejemplo ahora estamos hablando acerca de trasplante de vejiga, y para hacer un trasplante de vejiga, el urólogo necesita saber de la anatomía de todo eso. Entonces, estamos trabajando muchísimo fuerte en este tema. Y también, como el doctor Moisés Rosenthal dijo, hicimos nuestras publicaciones principalmente de la técnica, y de una técnica que hoy día viene siendo utilizada por varios servicios. Pero lo más importante en la última década ha sido eso, que es el aparato que la Clínica Metropolitana ha comprado y va a utilizar la tomografía para hacer este procedimiento. Nosotros hoy en día, esa es una arteriografía ilíaca derecha de un médico que hicimos la embolización, que ustedes van a ver que este paciente tiene 3 ramas arteriales en el lado derecho de la arteria hipogástrica, de la ilíaca interna, esto totalmente identificado con una tomografía. Y esta tomografía, con ella no hacemos más arteriografía, no utilizamos más contrastes, hacemos solamente una inyección de contraste para identificar y utilizar estas imágenes durante todo el procedimiento. Entonces, una disminución de radiación, disminución de contraste y principalmente del tiempo del procedimiento. Y todo eso gracias a la evolución de la tecnología de los aparatos que tenemos hoy en día. Entonces, describimos nuestra técnica, que es la técnica de la embolización de la próstata, y acá solamente para explicar un poquito para nosotros, la primera técnica y que normalmente se utiliza en todos los casos, que puede ser la primera parte del procedimiento, que es la técnica original. Usted puede mirar acá que ponemos el microcatéter justo antes de la bifurcación de la rama de la glándula central, de la zona de transición, y también antes de la capsular, de la rama capsular. Y después inyectamos desde aquí, inyectamos las partículas al mismo tiempo, homogéneamente, para las dos partes de la próstata, la parte central y la parte periférica. Y después evoluimos para lo que llamamos de perfect, que Proximal Embolization First, y después embolizamos proximal, metemos nuestro catéter más distal dentro de las ramas. Entonces, Proximal Embolization First, then embolize distal. Primero hacemos la técnica próximo antes de la bifurcación. Después, para tener una isquemia más importante, metemos con el microcatéter de 1 milímetro de diámetro, de 1.9, 2 French, dentro de las ramitas para tapar todas esas arterias y todas las comunicaciones que tienen. Y con esto acá ustedes pueden ver una arteriografía acá y la arteriografía acá con un paciente que tiene una sonda que mete, los pacientes un truco, los pacientes que tienen una sonda retención urinaria, y cuando no tenemos el ConvinCT, que es el aparato que la Clínica Metropolitana recién ha comprado, podemos meter un poquito de contraste en el balón, en la sonda, para tener una mejor identificación de las arterias y de la anatomía de la próstata y la relación con otros órganos. Entonces acá tenemos un microcatéter en el lado derecho de la pantalla y la arteria prostática y las ramitas muy importantes del lado izquierdo. Acá una incidencia oblicua, y también después de la embolización que tenemos que obtener una desvascularización completa
de la próstata para tener una mayor isquemia y tener los mejores resultados. Pero ¿qué pasa después del procedimiento? Estos pacientes son tratados sin ingreso hospitalario. Se van a casa después de 2 a 6 horas si utilizamos un dispositivo para hacer una compresión. Podemos dar un punto interno y con este punto interno el paciente se sale caminando después de 2 horas. Pero normalmente los síntomas más importantes que 90% de estos pacientes van a tener son síntomas relacionados con una prostatitis isquémica, disuria, polasiuria, urgencias, muchas veces de emergencias. El dolor no es tanto, tiene más disuria y ardor, y algunos pacientes constipación por el tema de un analgésico que se puede pasar. Tenemos varios papeles publicados en varios estudios distintos, como por ejemplo, ¿qué pasa con la próstata, con el tejido prostático? Entonces, identificamos por anatomía patológica que hay una necrosis isquémica con una reacción crónica inflamatoria dentro de la próstata. Muy importante este estudio inflamatorio y que no hay complicaciones por este tema, no hay absceso, no hay nada. Por imagen tenemos una necrosis coagulativa. Ustedes pueden mirar al lado izquierdo de la pantalla y al lado derecho. El negro es donde está la necrosis coagulativa, no infectada, nada normal. Entonces, lo que logramos, porque esta necrosis cambia no solamente el tamaño de la próstata, pero cambia la consistencia de la próstata. Y otro estudio, un estudio inédito, que ha sido la tesis doctoral de un alumno mío, el doctor Andrea Cis, que hizo ecografía con elastografía, ultrasonido con elastografía antes y después de la embolización, e identificamos que hay una reducción de la consistencia de la próstata, se queda más blandita. Entonces, todo eso mejora los síntomas urinarios y el paciente tiene un chorro urinario mucho mejor. Pero este procedimiento, como cualquier otro procedimiento, puede tener complicaciones. También publicamos acá un artículo de referencia acerca de todas las complicaciones, de la gran mayoría de las complicaciones que pueden pasar principalmente en el recto, en la vejiga, en la vesícula seminal, en el hueso, músculo y también en el pene. ¿Qué puede pasar? Principalmente por embolización, no algo que cuando se pasa partícula para alguna parte del cuerpo, principalmente en la pelvis. Este es un artículo publicado porque ha sido, creo que hasta el momento, la principal complicación quirúrgica que hubo al principio, hace ya 13 años que ha sido publicado, que ha sido una isquemia de la vejiga pequeñita y tuvieron que operar este paciente que ha sido del grupo y la experiencia inicial, no tenía software de tomografía, no tenía el conocimiento que hoy tenemos de todas las arterias de la próstata y de la pelvis. Entonces, pero es importante decir que eso puede pasar. ¿Cómo puede pasar? Y pasó también con nosotros. Acá ustedes pueden mirar, un mes después de la embolización, este paciente no tenía nada, pero como al principio, durante los primeros años, el protocolo de estudio, hacíamos una resonancia antes, después de un mes, 3 meses al año y después anualmente. Y aquí identificamos, ha sido accidentalmente, identificamos una isquemia transitoria en la vejiga, paciente asintomático. Y eso desapareció a los 3 meses y también durante el seguimiento posterior. Entonces, una isquemia transitoria principalmente y probablemente por una inyección de microesferas en algunas ramitas de la vejiga. Y también publicamos acá, creo que hemos tenido casi todos los tipos de complicaciones, gracias a Dios no tan graves, pero por ejemplo, este paciente que tenía una arteria muy fea, una anatomía muy fea, revascularización de la arteria pudenda interna y pasó un poquito de partículas para el recto, porque el recto está muy cerquita de la próstata. Entonces hubo un mínimo sangrado en este paciente rectal
hicimos una colonoscopia en este paciente después de 4 días. Ustedes pueden mirar aquí abajo al lado izquierdo unas úlceras que desaparecieron después de 10 días, 12 días. Una colonoscopia al lado izquierdo y una rectoscopia al lado derecho, y el paciente evolucionó muy bien. Puede pasar también una hematospermia transitoria, porque la vejiga seminal puede tener una isquemia, como acá en el lado izquierdo, en amarillo, la vesícula seminal tuvo una isquemia transitoria, el paciente tuvo una hematospermia y desapareció. Otro paciente asintomático, sin síntomas, hicimos una resonancia magnética, tuvimos un hallazgo de una isquemia del hueso acá, porque era una rama de la arteria obturatriz. Entonces, probablemente hubo un reflujo de microesferas que fueron para acá, para la arteria obturatriz, y tuvo eso, y eso también transitorio, sin síntomas. Otros pacientes, esto es muy importante, y por eso que es muy importante trabajar en conjunto con el urólogo, porque hay pacientes que pueden eliminar tejido prostático por la isquemia. Este tejido puede salir, y hay veces que esos pacientes están muy bien, pero empiezan a tener síntomas de obstrucción urinaria, o entonces no están urinando tan bien, o entonces pueden salir un poquito de sangre. Entonces es importante que estos pacientes sean evaluados no solamente por el intervencionista, por el urólogo, y quizás hay veces que hay que quitar, pero normalmente ellos eliminan espontáneamente estos tejidos prostáticos, y en estos casos, cuando empiezo con estos síntomas, es importante poner a estos pacientes con alfa bloqueantes, porque pueden mejorar diuresis, ¿no? Este es el único caso publicado en la literatura, es de un amigo nuestro de España. Yo tuve la oportunidad de estar con él. Eso ha sido un procedimiento muy largo en un aparato muy antiguo. Por eso la importancia de la clínica metropolitana, ahora con equipo nuevo, con toda la tecnología, para disminuir la radiación. Ese creo que ha sido el único caso publicado, una radiodermitis, pero hay que enseñar todo eso. ¿Cómo hay que enseñar? Una complicación que no es considerada grave, pero es muy fea, que es una isquemia cuando hay una comunicación, como en este caso, en el lado izquierdo de la pantalla, una comunicación de una arteria prostática con una rama del pene, con el cuerpo cavernoso acá, en la arteriografía en el lado izquierdo. Este paciente tuvo una isquemia y que después de un mes tuvo una mejora. Bueno, acá empezar un poco de resultados clínicos. Hay muchísimos papeles en la literatura. Un papel publicado nuestro en la Radiology, que es la revista más importante de radiología en el mundo, de la Sociedad Americana. Publicamos nuestros 10 años. Nosotros empezamos en 2008. Ya llevamos casi 16 años. Hicimos el primer caso en junio de 2008. En este papel de la experiencia de 10 años, casi 350 pacientes en aquella época. Acá los datos de los pacientes son promedio de edad de 65 años, los síntomas son un IPSS de casi 20, la calidad de vida muy mala, 4.8 para un máximo de 6, entonces un volumen prostático de 90. Entonces acá varios estudios y varios pacientes que analizamos durante muchos años. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el PSA? Este es muy importante. Identificamos que el PSA sube un promedio de 24 veces, 24 horas después de la embolización. Esto confirma la prostatitis isquémica. Y después el PSA reduce y se queda bajo por alrededor de 50% del PSA inicial. Si este paciente tenía un PSA inicial de 2, después de subir, él baja y se queda a 1, 50% un promedio de reducción del PSA. Muy importante, ¿qué pasa con los síntomas? Como por ejemplo acá
donde comparamos el IPSS. Ustedes pueden mirar en el gráfico el IPSS y la comparación en negro, la embolización de la próstata, el verde, la medicación y rojo, la RTU, la mejoría en puntos. Comparamos que la embolización redució 16 puntos, 83%, la medicación 6.5% y la RTU 70%. Acá un poquito mejor la embolización que la RTU, que el gold standard, el patrón oro. ¿Y qué pasa con la calidad de vida? Muy importante. Comparamos también acá y tuvimos una reducción de 71%, 3.4 puntos en la embolización, 1.5 con la medicación y 3.3 igualito la cirugía RTU con la embolización cuando evaluamos la calidad de vida. Ahora el chorro urinario, el flujo, identificamos una mejora alrededor de 70 a 120% con la embolización, solamente 3.3 mililitros por segundo en comparación con la embolización que ha sido por lo menos el doble, pero la cirugía, cuando analizamos el chorro urinario, es mucho mejor la cirugía cuando comparada con la embolización, porque la cirugía abre un canal dentro de la uretra y por eso el paciente tiene un chorro urinario mucho mejor que el chorro urinario de la embolización. Por eso hay que hablar con el paciente cuál es el deseo del paciente. ¿Qué pasa con el PCA? La embolización, como he dicho, una reducción alrededor del 50% que está igual al PCA de la cirugía. ¿Qué pasa con la reducción del volumen de la próstata? Acá, alrededor de 20 a 40% de reducción y la cirugía porque quita el centro de la próstata, tiene un mayor volumen retirado de tejido prostático con la resección. Acá identificamos qué pasa a una recurrencia de los síntomas a los 72 meses de 23%. Esto es decir que después de 6 años, 25% de los pacientes tienen recurrencia de los síntomas, donde podemos hacer una otra embolización, empezar con medicación o entonces ofrecer una cirugía para estos pacientes. Acá identificamos también que la embolización unilateral tuvo peores resultados que la bilateral. La reducción, la recurrencia de los síntomas en los pacientes embolizados bilateralmente ha sido de solamente 21%. Entonces tenemos que hacer la embolización, intentar hacer siempre la bilateral, pero la unilateral funciona y funciona muy bien. Aquí identificamos que cuanto mayor el PCA, y eso ocurre en las próstatas mayores, las próstatas más grandes, mejores fueron los resultados. Esto significa que cuanto mayor el tamaño de la próstata, mejor el resultado de la embolización que vamos a tener. Las complicaciones en estos estudios, ustedes pueden mirar acá en paréntesis que fueron muy pocas, 6% el máximo, y las más importantes que tuvimos, que fueron acá, 2 pacientes, son las mayores, que fueron la persistencia de una infección del tracto urinario, principalmente pacientes con sondas, un lóbulo medio que tuvo una isquemia del lóbulo medio, principalmente cuando un lóbulo medio uno era mayor que el otro lado, un asimétrico lóbulo medio, tuvo una isquemia y hubo un colapso como una válvula, tapando el óseo de la interna de la próstata, de la uretra. Y también tuvimos una isquemia de una vejiga, que ha sido isquemia transitoria. Pero ningún paciente tuvo incontinencia urinaria y tampoco disfunción eréctil. Esto es muy importante en este estudio. Entonces, los resultados principales son 40% de reducción del volumen de la próstata, una mejora de 16 puntos del IPSS, que es el score de síntomas, 4 puntos, muy importante la calidad de vida. Cuanto más grande el PSA, cuanto más grande la próstata, mejores son los resultados. 25% de reducción de recurrencia de los síntomas a los 6 años y la embolización bilateral es mejor que la unilateral, pero la unilateral también funciona. Un estudio muy importante americano que comparando los precios, los costos de los dos procedimientos, de la embolización
y de la RTU. Cuando analizamos los materiales utilizados, la embolización ha sido mucho más cara que la RTU, los materiales utilizados. Pero cuando consideramos la anestesia y todos los costos de enfermería, la embolización ha sido más barata que la cirugía. También porque la cirugía necesita quedar dentro del hospital, un promedio de 1.5 días, y la embolización es ambulatorial, sin ingreso. Entonces la embolización es más barato. Y el costo total de todo eso es que en este estudio en Estados Unidos, la embolización ha sido $1,500, un poquito más, más barata que la RTU en los Estados Unidos. Aquí puedo decir para ustedes que estos son nuestros resultados, pero hay innumerables papeles en la literatura. Hay estudios CHAM comparando embolización con placebo. Embolización funciona. Estudio comparando embolización con medicamentos. Estudio multicéntrico francés. La embolización funciona y funciona muy bien y mejor que medicamento. Y estudios también comparando embolización con cirugía. Hay un montón, varios estudios que soportan todos estos datos que presentamos para ustedes. Pero, ¿qué pasa con la embolización? Y en mi opinión personal, y creo que la gran mayoría de las personas que trabajan con ella, ¿cuál es el talón de Aquiles de la embolización? Del recrecimiento de la próstata. Se va a agrandar más. Y muchas veces los pacientes regresan al consultorio y están muy bien. No tienen tantos síntomas, pero dicen que están preocupados que la próstata empezó a crecer otra vez. Sin síntomas, pero pacientes que están muy preocupados. Y también hay aquellos que tienen la próstata que empieza a crecer y regresan los síntomas. Entonces, la recurrencia de los síntomas es algo muy importante y hay que evaluar y intentar identificar varios factores para intentar disminuir la recurrencia de los síntomas. Hay varios estudios con medicamentos y también con varias partículas para intentar mejorar eso, que creo que es uno de los principales problemas que hay cuando comparamos la durabilidad de la embolización con la cirugía tradicional. Con las terapias mínimamente invasivas quirúrgicas, normalmente la embolización tiene una durabilidad un poco más grande. Y la hipocontractilidad. No se puede tratar pacientes que tienen hipocontractilidad de la vejiga. Ellos no van a tener buenos resultados. Por eso la importancia de tener el urólogo. Y aquí está una diapositiva, estoy casi terminando, una diapositiva muy importante. Es saber que los síntomas urinarios obstructivos del tracto inferior tienen varias causas. Varias, y muchas de ellas están relacionadas con la vejiga, no solamente con el agrandamiento de la próstata. Bueno, las partículas SIDU han aprobadas desde hace mucho en los Estados Unidos por el FDA. La Sociedad Británica ha recomendado la embolización como una alternativa, otra para estos pacientes. Acá en Brasil fuimos los pioneros, pero tardó muchísimos años. En el 2022, después de entrenarmos muchísimos centros en Brasil, ellos fueron entrenados por nuestro grupo y después de la evaluación de todos los resultados de varios centros de Brasil, el Consejo Federal de Medicina, que es el órgano máximo en medicina en Brasil, un órgano federal, ha aprobado, reglamentado la embolización de próstata, y en el año 2021 ha sido aprobado por los seguros médicos. Ahora hay un código para tratar embolización de próstata como se trata un hepatocarcinoma. Y como el doctor Ramón García ha enseñado el año pasado, en agosto, la embolización de próstata ha sido incluida en los guidelines de la Sociedad Americana de Urología. Para terminar, ¿cuáles son los mejores pacientes para empezar y para tratar? Los pacientes viejitos o con edad avanzada que tienen muchas comorbilidades, los jóvenes que no quieren tener disturbios eyaculatorios o riesgo de disfunción eréctil, los pacientes que están con sonda o hacen cateterismo intermitente, los pacientes que tienen
contraindicaciones o no quieren los efectos colaterales de las medicaciones, como el doctor Ramón García ha dicho. Los pacientes que no quieren quizás tener el riesgo de complicaciones quirúrgicas como la eyaculación retrógrada, incontinencia urinaria, en pacientes con riesgo de que utilizan anticoagulantes, y también normalmente utilizar este tratamiento en pacientes que tienen próstata por arriba de 30 gramos. No se puede utilizar menor que eso porque no funciona. Cuanto mayor la próstata, mejores los resultados. Y también hicimos una publicación, un estudio que identificamos que cuanto más grande el tamaño de la zona de transición de la próstata, esto significa que este paciente tiene una próstata agrandada principalmente por el BPH. Entonces es importante también muchas veces evaluar eso. Los grandes beneficios es que un procedimiento mínimamente invasivo hecho sobre anestesia local, no necesita ingresar. Próstatas por arriba de 30 puede ser utilizada en pacientes que toman anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios. Estos pacientes van a tener con la embolización los mismos efectos de un alfa bloqueante y de un inhibidor de la 5-alfa reductase, que es la disminución de la consistencia y del tamaño de la próstata. No hay manipulación de la uretra y del pene, no hay eyaculación retrógrada, no hay disfunción eréctil y no hay incontinencia urinaria. Hay un montón de publicaciones, como he dicho, para ustedes, y todo muy importante. Es importante el reconocimiento por diversas sociedades y principalmente trabajar en colaboración con el urólogo de una manera multidisciplinaria, con el radiólogo intervencionista, con el urólogo, con el geriatra y con todas las personas que pueden tratar y ver este paciente. Y acá mi último diapositivo es para ver cuándo surge, y esto es muy importante, ha sido publicado al respecto de una innovación quirúrgica en medicina. ¿Qué pasa? Y aquí puedo poner la embolización de próstata. Cuando surge un procedimiento quirúrgico, como la embolización, sea él cualquier procedimiento quirúrgico, es una idea muy interesante, promisora. Vienen varias publicaciones que nos dicen, bueno, esto es importante, va a ser la mejor cosa del mundo, el mejor tratamiento. Después, con otros resultados, empezamos a entender mejor cuál es la técnica, las complicaciones, dónde se puede utilizar, y llegamos al punto de una aplicación, una indicación racional para cualquier terapia, principalmente una terapia quirúrgica. Yo creo que la embolización está acá. Y al final lo que buscamos para nuestros pacientes es una calidad de vida, y creo que la embolización de las arterias de la próstata para los pacientes con próstatas agrandadas por la hiperplasia benigna es una más alternativa de tratamiento con resultados muy buenos y que va a llevar la calidad de vida del paciente y de todos aquellos que viven con él. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Perfectamente. No escucho, doctor Moisés. No me escucho, ok. ¿Y ahora Ahora sí? sí. Ahora sí. Decimos los amigos, quería felicitarte por esta conferencia magistral. Yo no sé si ustedes yo creo que todo el mundo la habrá disfrutado tanto. Pocas veces uno tiene chance de escuchar una conferencia por alguien que casi que inventa una intervención. Inventó la técnica Preferred, inventó el catéter que utilizamos para hacerlo, ha hecho seguimiento, tiene trabajo en animales. O sea, realmente es un lujo que nosotros en la clínica tengamos a este profesor de radiología intervencionista mundial. Así que quiero agradecerte públicamente realmente tu tiempo y tu conocimiento, y lo bien que el portuñol lo ha mejorado muchísimo en estos 20 años que nos conocemos. Ya estás fluent, finalmente, te felicito. Hay como 50 personas conectadas en internet, cosa que me parece fabuloso, o 30, y hay 50 y pico personas aquí. Quiero ver si hay alguna pregunta de los presentes para el doctor Carnevale. Yo tengo preguntas. El doctor Jaime Chejovi, después la doctora Manso, después el doctor Ramón. Jaime Chejovi es el coordinador de todos los urólogos
aquí en la Clínica Metropolitana. Jaime, gracias por venir y por favor, en el micrófono. Bueno, los felicito, realmente una presentación fantástica. Como todo procedimiento innovador, necesita la prueba del tiempo. No hay otra cosa. Yo, cuando ustedes hablaron, cuando me habló de un montón de procedimientos de tratamiento para la glándula prostática, esta clínica fue la pionera en la utilización del Green Light, la cual inicialmente se nos vendió como todo procedimiento urológico. Quiero explicar urología. Es una de las especialidades que más juguetes urológicos existen, es más, juguetes quirúrgicos. Siempre hay una nueva técnica, la cual se presenta como bombo gestatillo para posteriormente presentar un fracaso en la prueba del tiempo y arrimar esos juguetes al museo urológico que todos los urólogos tenemos normalmente. Principalmente, por ejemplo, en la clínica que fue precursora en el tratamiento del Green Light. Nosotros, Nelson Ramírez y yo, hicimos todos los Green Light en el doctorado. Nosotros mismos decidimos dejar de utilizar el Green Light debido a que había siempre, va a haber siempre el desarrollo de una técnica mejor. Siempre. Eso es inequívoco. Cuando se presenta una técnica mejor, esta técnica mejor tiene una barra muy alta desde el punto de vista del tratamiento de la clase prostática. Porque nosotros tenemos un gold standard. Y el gold standard, pensaba Laura, que parece una situación sencilla, el gold standard representa la barra como la de una atleta a la cual hay que superar para poder, en función del tiempo, decidir esta técnica o esta terapia está cerca, como la última lámina, que me parece una de las más importantes que presentaron, o no del gold standard. De manera que la resección transuretral, siendo hoy en día como nosotros organizamos, con electricidad bipolar, utilizamos la técnica bipolar, el tamaño de la glándula ya no es una limitante para nosotros los urólogos. Hablar de complicaciones como una especie de mejora o improvement de una técnica con un gold standard es muy difícil, porque el gold standard ya superó 40, 50 años de investigación de papel. Y realmente, desde el punto de vista del tratamiento quirúrgico de la clase prostática, sea con la resección bipolar, la posibilidad de que haya una disfunción eréctil no existe. Si el paciente tenía disfunción eréctil antes de la cirugía, la va a mantener después de la cirugía, pero no se va a producir jamás por el procedimiento quirúrgico. Igualmente, la incontinencia urinaria. Honestamente, yo como urologo hago un tratamiento bipolar de una próstata del tamaño que sea, y el paciente me queda incontinente, créeme que para mí es el fracaso más grande, porque en resección transuretral yo no creo que haya urologo que hoy en día, con la técnica, nosotros veamos incontinencia urinaria. Otro tipo de complicaciones que pueden presentar son las complicaciones básicas que las presentamos aquí. La disuria, siempre va a haber disuria. Todo tratamiento en la vía urinaria inferior va a ejercer un traumatismo a nivel del tejido biológico. Y por supuesto que va a haber disuria, que puede haber polaturia, que puede haber algo de hematuria. También puede existir dentro de las complicaciones todas temporales, como también ustedes la pueden presentar. Hay un refrán que dice que ¿por qué vamos a hacer las cosas fáciles cuando las podemos hacer difíciles? Y eso es un gold standard. El gold standard es un procedimiento que sea excelente, fácil de realizar, corto en el tiempo quirúrgico, que no tenga complicaciones para el paciente o que si la tenga sea minimizada, cuyo costo económico sea mínimo. Eso va a superar la barra del gold standard. Todo lo que nosotros veamos, tiene que pasar esa barra. Es como una atleta. Si hay una olimpista que corre y se monta y tiene que saltar una barra y le dieron una medalla de oro porque el último salto fue de 4 metros, el gold standard es 4 metros. El próximo tiene que venir
con 5. Y que tiene que estar al alcance, por supuesto, de la mayoría de los pacientes. Por supuesto que todo procedimiento es bienvenido. Por supuesto que todo procedimiento es maravilloso. Pero igualmente, el problema con la hiperplasia prostática, y me voy a extender un poquito, es entender la fisiopatología de la vida. El proceso de hiperplasia prostática no es una obstrucción mecánica. Hay una obstrucción mecánica. El problema de la hiperplasia prostática es un proceso degenerativo orgánico. Así como la caída del cabello, la presbicia, la presbiacusia y muchas otras. Son procesos degenerativos. Así como el tiempo de duración de la embolización, ustedes la presentaron como que puede haber 26 meses, 4 o 5 años para que vuelva. Lo mismo pasa con la resección transuretral. Pero el tiempo de la resección transuretral, todos los papers, toda la data supera los 15 años. Es decir, un paciente bien operado, por supuesto, para que tenga que volverse a operar una glándula prostática, bien operado tiene que superar mínimo los 10 años. Si no, algo pasó. Entonces, a eso me refiero. Eso es lo que están aclarando el libro. Empezar con el gold standard. Gracias, muy bien. Gracias. Carolina. Hola Francisco, encantadísima de volver a escucharte. Un placer, como lo digo, lo visitar aquí. Tenerte en directo, siendo prácticamente el maestro de esta técnica, un gran privilegio. Mi pregunta hacia ti es, hoy día, este procedimiento, ¿en cuánto tiempo se realiza? Saber si siempre lo haces bilateral, si lo haces unilateral, la embolización, y si evidentemente dado tu experticia, pero también con el uso de este nuevo catéter que se desarrolló gracias a la experiencia tuya, si se acortó de manera significativa el tiempo de exposición radiológica para este procedimiento. Hola Carolina. ¿Se ha escuchado bien el tiempo de seguimiento? ¿Cómo hacemos el seguimiento, no? De estos pacientes. El tiempo del procedimiento. ¿Cuánto dura la operación? ¿Cuánto tiempo? Mira, después que empezamos a utilizar este software de ConvinCT, hemos reducido muchísimo el tiempo. Entonces, pero estamos alrededor de 1 hora y media. ¿Y por qué 1 hora y media? Casi 2 horas máximo. Porque con este software, cuando utilizábamos solamente la angiografía, identificábamos, y hemos publicado eso, que tenía más que una rama prostática en uno de los lados, una rama adicional, en 8% de los casos. Y con este software que desarrollamos nosotros, es una patente de General Electric en conjunto con la Universidad de São Paulo, desafortunadamente no es conmigo, pero yo soy empleado de la universidad, logramos identificar 4 veces más. Esto fue presentado el año pasado en SIR y en CIRSE, y es un papel que vamos a publicar, que con este software identificamos más arterias prostáticas que tuvimos que cateterizar y embolizar en 32% de los casos. Eso significa que si identificamos esta arteria y intentamos obtener un resultado mejor a largo plazo, con menos recurrencia de los síntomas, tenemos que hacer el cateterismo de estas ramas. Pero con este software es mucho más fácil identificar y hacer el cateterismo, porque yo no hago otra arteriografía. Entonces, hoy día seguimos haciendo el procedimiento entre 1 hora y media y 2 horas. Puedes poner en 2 horas, que está bien. Perfecto. Ramón. Doctor Carnevale recomendó felicitaciones por su presentación. Forma parte, en mi juicio, del armamentario que utilizamos los urólogos para tratar a los pacientes. Nosotros tenemos que individualizar a cada paciente y esto no va a ir una receta de por sí. Cada paciente va a necesitar un tratamiento y ahí tenemos, los urólogos tenemos que tener la capacidad para seleccionar qué es lo que vamos a ofrecer al paciente. Pero el miedo que siempre cuando Moisés me mencionaba
en otras oportunidades de su conferencia, la embolización de la próstata, el pánico que le entra a uno como doctor es la burbuja a nivel de la pureza interna y que puede existir algún grado de disfunción eréctil, especialmente cuando se hace una persona joven. Porque si yo estoy operando, pues yo le recomiendo a Moisés, un paciente que tiene un Parkinson, un paciente cardiópata, que probablemente ya tiene 3 estén coronarios, está anticoagulado, no tiene, yo no importa a mí tiempo, me importa que las burbujas se vayan a la pureza. ¿Cuál es su experiencia y qué es lo que le ha aportado tener los software y esta máquina? Y si verdaderamente tuvo casos donde tuvieran esta desagradable experiencia. Si he comprendido, es la preocupación con la arteria pudenda interna, ¿no? En pacientes arteriopatas. En cualquier paciente joven, el riesgo de embolizar la pudenda interna durante el embarazo. No hay ningún problema. Incluso hemos publicado también un papel acá en Brasil acerca de la embolización de las arterias pudendas, embolizaciones para proteger alguna migración de partículas para alguna parte. Hoy, por ejemplo, yo hice una reembolización de una próstata después de 7 años de embolización y este paciente tenía ramas, las arterias primarias, las originales que embolizamos al principio estaban tapadas y hubo una revascularización por una rama de la arteria pudenda accesoria. Entonces, no hay ningún problema en embolizar una arteria pudenda o arteria pudenda accesoria, pero antes de hacer la embolización, y solamente se hace la embolización de esta rama, de esta arteria, si tenemos una comunicación, no algo que puede tener una embolización para el pene, para el recto, lo que sea. Tenemos que identificar y avaliar la arteria pudenda contralateral y la arteria pudenda nativa, la original. Si tenemos una arteria en que la dominante, yo ya tuve, por ejemplo, un caso la dominante no era la pudenda nativa, la arteria pudenda entera, la dominante para el pene, para la dorsal del pene, era la accesoria. Entonces, en estos casos, no podemos hacer la embolización de esta arteria. Quizás no hay ningún estudio si esta arteria es la dominante y vamos a tratarla. Lo que hago yo, cuando tengo una arteria dominante, como este caso de una pudenda accesoria, que es que hace la vascularización de la próstata, yo no tapo esta arteria. Yo entro muy distal dentro de la próstata e inyecto las partículas dentro de la próstata. Y hay que tener mucho cuidado para no tener reflujo de la microesfera, de la partícula, porque puede tener reflujo directamente para la arteria pudenda accesoria que va hacia el pene. Entonces, es una preocupación, pero hay que mirar las dos pudendas nativas, las verdaderas, bilateralmente, y si hay la necesidad de tapar a una u otra, no hay problema, porque gracias a Dios, la vascularización de la pelvis es muy grande, muy importante y no hay riesgo de disfunción eréctil en nuestras experiencias en 1000 casos. Muy bien. Hay otra pregunta. El doctor Di Prisco, Jordi, la doctora Tienza y terminamos. ¿Le puedes prestar un micrófono al doctor Di Prisco, por favor? Ahora sí. Okay. Bueno, buenas tardes. Gracias, doctor Carneval. Excelente exposición de la técnica y del desarrollo que usted ha logrado. Definitivamente, no somos radiólogos, pero entiendo que esta debe ser una técnica de embolización de altísima complejidad. Y requiere un entrenamiento bien importante. Son pasos muy pequeños que pueden traer consecuencias cuando la técnica no se ejecuta de forma correcta. Yo sí pienso que todas las técnicas que van llegando son bienvenidas y entran en un proceso de evaluación. Me parece interesantísimo. Pienso que no es masificable. Hay dos cosas muy desde el punto de vista urológico que me gustaría saber si se han tomado en cuenta, porque es una técnica ejecutada por un especialista no urológico a un órgano con una complejidad funcional y anatómica
que manejamos los urólogos. Por ejemplo, las prostatitis bacterianas son un motivo de consulta muy importante en la urología. Todos sabemos lo que es prostatitis, que los tratamientos con antibióticos son muy prolongados porque la utilización de la próstata, el alcance del antibiótico a la próstata es muy bajo. Entiendo que ha tenido 1000 casos ya. ¿Cuál es la experiencia si se maneja como urólogo cuando un paciente genera una prostatitis y está embolizado? ¿Cómo es el manejo del antibiótico? Porque una arteria sana Es malo. es 30 días y no va muy bien cuando hay prostatitis severa, ¿no? Entonces, eso es un dato importante de quién las maneja y cómo se va a estandarizar esto. Otra cosa es la gran incidencia de cáncer prostático, el cáncer más importante en hombres en el mundo, y qué implicaciones puede tener esto. En 1000 casos, el 12% de esos pacientes van a tener cáncer de próstata en algún momento. ¿Cuál es el desarrollo del antígeno prostático en estos pacientes que fueron embolizados y empiezan a hacer tumor? ¿Qué implicaciones tiene la embolización en un probable tratamiento para cáncer de próstata? Esto es una visión de es decir, una cosa es saber embolizar la arteria y que efectivamente la isquemia provoca una mejoría en el IPSS y en los síntomas y en el volumen, y otro es todo lo que rodea la próstata, que es un órgano que se enferma con mucha frecuencia, que es la primera causa de muerte por cáncer en hombres, y los diagnósticos adecuados son los que dan la oportunidad de una sobrevida adecuada, y definitivamente esto tiene que estar compaginado con el urólogo en el desarrollo de todo el proceso, porque es simplemente mucha complejidad, que puede ser muy exitoso. Yo entiendo, por ejemplo, Moisés, el éxito que ha habido con la embolización de los adenomas, ¿no? De los Fibromas, sí. Perdón, con el adenoma medular. Entonces, bueno, me interesa mucho saber qué experiencia tiene el doctor Carnevale en esos 1000 pacientes que hayan podido desarrollar prostatitis en un tiempo corto, mediano o largo plazo, y los pacientes que hayan podido desarrollar cáncer prostático después de la embolización. Bueno, son muchísimas gracias y las consideraciones son muy importantes. Te lo felicito, es muy, muy importante. Déjame ver si he entendido, si he comprendido todo y si puedo contestar a las preguntas. Siempre primero decir que todos los pacientes que yo trato y he tratado son evaluados siempre por un urólogo. Puedo decir que he recibido pacientes para hacer embolización de urólogo y con PSA normal, ultrasonido normal, todo normal, y yo he encontrado cáncer de próstata porque he pedido una resonancia magnética y entonces yo envié este paciente para urólogo para hacer una cirugía porque no embolizo paciente que tiene cáncer de próstata. Allí está la importancia de la resonancia de la próstata. Tenemos muchos casos aquí, tiene PSA todo normal y identificamos un cáncer y hacemos la biopsia, todo eso. Entonces no se emboliza, pero hay estudios ya y vamos a empezar un estudio multicéntrico y ya tengo experiencia con centros de acá en Sirio Libanés, es un sitio privado, un hospital privado donde trabajamos, que hacemos embolización de próstata en paciente con cáncer de próstata antes de la radioterapia para disminuir el tamaño de la próstata y poner las semillas y hacer la braquiterapia. Porque uno de los problemas que ellos tienen y que es una contraindicación es cuando tiene una próstata muy grande. Ustedes saben mejor que yo. Entonces, ya tenemos pacientes con próstatas grandes, con cáncer de próstata y síntomas urinarios, que hicimos la embolización porque este paciente no tiene hormonioterapia, no tiene riesgo cardiovasculares para tratar el tamaño de las próstatas, para disminuir y después hacer una braquiterapia. Entonces, esta sí es muy importante, una indicación que ya que nosotros hicimos casos y hay un grupo alemán que
publicó su experiencia inicial con esto. Entonces, esta es una indicación para cáncer, pero no tratamos pacientes con cáncer de próstata. Pero siempre hay una excepción. Paciente con Gleason 6, que va a hacer vigilancia activa y que tiene síntomas de próstata, tenemos casos que ofrecemos la embolización como una alternativa y estos pacientes están muy bien. Entonces, hay que discutir con el urólogo la indicación de vigilancia activa y la embolización puede ser una indicación muy buena para esos casos. Cáncer. El PSA, he dicho que el PSA siempre baja, normalmente baja a 50% del PSA basal, del PSA inicial. Se tenía un PSA de 4 y normalmente baja después del procedimiento a 2 y se queda así normalmente. Los casos de prostatitis, cuando es una prostatitis infecciosa, no tratamos. Hay que tratar con antibióticos, todo eso, evaluación del urólogo, y cuando el urólogo dice, ahora puedes embolizar, sí. Pero pacientes con prostatitis no infecciosa, sí, la embolización tiene su efecto. No hay estudios con esto que yo sepa, pero hay pacientes que tenían prostatitis, hicimos la embolización y los pacientes mejoran de los síntomas. Entonces puede ser una indicación, pero que yo sepa, no hay ninguna publicación en este tema de prostatitis asociada con hiperplasia. O solamente prostatitis en próstata pequeña, yo no hago embolización. A mí me gusta hacer embolizaciones con una próstata con un tamaño mínimo de 40 gramos. Estamos preparando un papel para próstatas pequeñitas porque sabemos que funciona, pero no tiene los resultados como los pacientes con próstatas mayores. Cuanto mayor la próstata, mejor el resultado y principalmente cuando tiene más glándula central. Yo normalmente solicito una resonancia magnética para todos los pacientes que tienen una próstata con la ecografía de tamaño de 50 gramos, porque yo quiero saber cuál es el porcentaje de zona de transición de glándula central que este paciente tiene, porque es distinto tratar a un paciente con una próstata de 50 gramos con una glándula central chica y con una glándula central muy gorda, donde tiene BPH. Entonces, es muy importante. Yo siempre solicito pacientes con próstatas alrededor de 50 gramos, una resonancia magnética. ¿He contestado todo o no? Sí. El doctor Velázquez, última pregunta. Velázquez. No se escucha. Participar a la política metropolitana, porque es necesario de inicio de actividades, que era la mayoría de la visita, la doctora Moisés Rosenthal y el Vino Marx. Y que mejor manera de celebrarlo que con esta conferencia que llama que también la pregunta que yo tengo con el doctor Carnevale es el manejo de la zona vesical, porque originalmente a todos los pacientes se les colocaba zona vesical o solamente se trataba a aquellos pacientes por zona. Y ahora vemos que están tratando pacientes a los cuales ni siquiera no se les coloca zona. Entonces, ¿cuál sería la indicación de ponerle la zona vesical a un paciente, siendo esto lo que los pacientes han manifestado como que el mayor disconfort que sienten con respecto a la embolización? Y en qué momento se decide retirar, cuando el paciente, cuando estamos seguros que vamos a poder quitar las ondas sin necesidad de tener que volverse a la colocar. No se pone sonda vesical para hacer embolización de próstata. Utilizamos al principio, porque no teníamos este software que el doctor Moisés Rosenthal tiene ahora en su hospital, que es el software de tomografía, y utilizábamos a la sonda vesical al principio porque no teníamos tanta experiencia con la anatomía prostática. Por eso poníamos la sonda vesical, pues rellenábamos con contraste, pero hoy día no se utiliza más sonda vesical para tratar a un paciente vamos a hacer embolización. Fantástico. Hay una felicitación del doctor Galupo, hijo.
radiólogo intervencionista en Estados Unidos, se acaba de mudar de hospital. Por cierto, me manifestó el interés de hacer casos aquí en la Metropolitana. Ojalá, experto en Y90 para quimioembolización, radioembolización. Así que ojalá el doctor Galupo esté con nosotros. Bueno, termina la conferencia y yo quiero hacer básicamente dos aclaratorias que son muy importantes cuando uno trae una nueva tecnología que sí ha probado el tiempo y que le falta mucho tiempo por probar, que es el manejo en conjunto con el médico experto que maneja la enfermedad, la clínica de una hiperplasia benigna de próstata, que es con el urólogo. Si eso no se entiende y si el manejo del paciente lo hace un radiólogo intervencionista sin el urólogo, está haciendo mala práctica. Es así de simple. Una cosa es técnicamente saber lo que se hace y una cosa es manejar toda la clínica. No es que yo no sepa de próstata, no es que yo no sepa de útero. Uno aprende, uno lee y obviamente hay que entender la fisiopatología. Pero en particular con la próstata, el manejo clínico de todo lo que mencionó el doctor Chejovis, de lo que mencionó el doctor Ramón García, de lo que mencionó el doctor Di Prisco, tiene que ser evaluado en el preoperatorio y en el postoperatorio. Yo cuando me embolizaron mi próstata, me vio un urólogo, me vieron muchos urólogos, aquí en Venezuela y en los Estados Unidos. Lamentablemente, de 6 urólogos, 1 en la consulta me dio la opción de embolización de próstata. Los otros dijeron que me olvide, que hay que ir al gold standard y se acabó. Yo obviamente pedí una segunda opinión porque yo hago embolización de próstata y yo quería que me embolizaran la próstata, pero quería la evaluación del urólogo a ver quién se iba a quedar con mi caso. Era una papa caliente. El urólogo que me embolizó, el radiólogo intervencionista de la Universidad de Miami que me embolizó, amigo del doctor Carnevale, el doctor Batia, otra persona con miles de casos, dice que que él es el médico que más ha embolizado médicos del mundo. Yo se lo creo, no sé qué opinas tú, Papu, pero yo creo que eso es verdad. Yo he embolizado a un urólogo, ¿eh? ¿Tú has embolizado a un urólogo? Eso es lo más importante. Él ha embolizado a varios. Es un urólogo y 2 hermanos. Y sus 2 hermanos urólogos. Bueno, a mí me embolizaron a mi hermano morocho. Es un tema hereditario. Él opera a médicos de lunes a viernes casi todos los días y médicos que vienen de todo el país. Se ha hecho famoso no solamente embolizando próstata, sino embolizando médicos por vía radial, los que no queremos perder el trabajo, los que no queremos disfunción eréctil, los que no queremos eyaculación retrógrada, los que sencillamente confiamos en la técnica, queremos una recuperación rápida, etc. Y así fue. Fue así, un jueves, el lunes estuve trabajando, fue por vía radial, yo soy zurdo, se metió por la mano izquierda, cosa que me tenía un poquito preocupado, pero no pasó nada. Y la evolución, después de 4 años y medio, ha sido fantástica, el volumen de la próstata bajó, todos los síntomas bajaron, dejé las medicinas a las 3 semanas y el resultado ha sido fantástico. ¿Quiere decir esto que esto va a ser el gold standard? No. Este no es el gold standard y yo no sé si va a ser el gold standard. Esto no es una competencia del gold standard. El gold standard es el gold standard, está establecido. Esto es una opción más para algunos pacientes que no son quirúrgicos, como las hemorragias prostáticas, que uno entra para la hemorragia y después ve y así se descubrió que funciona el PDA igualito que en el útero. 2, aquellos casos no quirúrgicos que el urólogo no se atreve a meterse o no debe meterse, está anticoagulado o no se quiere meter. Y 3, aquel que el paciente tiene derecho a leer, informarse y consultar con los expertos que manejan el tratamiento de una enfermedad que se puede hacer por varias ramas. Si hay alguna enfermedad, hay una especialidad experta en eso, es la radiología intervencionista. Uno lo llama radiología invasiva porque invadimos todas las especialidades. El que se lo toma a pecho y cree que está invadiendo su especialidad se equivocó, con todo respeto. Esto no es una competencia de especialidades. Esto es un trabajo conjunto y es un orgullo gigantesco que la Policlínica Metropolitana tiene el departamento de radiología dirigido por la doctora Tienza, la doctora Careo y la doctora Rux, que hacen las mejores reconstrucciones que yo he visto en 9 años en los Estados Unidos desde el punto de vista vascular y no vascular. Confío a ciegas en la reconstrucción que van a hacer ahora para yo meterme en una próstata de 1 milímetro con el doctor Yurki y con la doctora Manso para encontrar las arterias que nutren la próstata. Y afortunadamente me lleno la boca en decir que la Policlínica Metropolitana ha sido pionera
en radiología intervencionista y cardiología intervencionista hemos ido de la mano, que en el resto del mundo compiten, y aquí somos socios. Socio Carlos Felipe Fernández en cirugía vascular. Hice por 200 casos con el doctor Levy, con el doctor Peña y con el doctor Caldera, todavía hacemos casos. Esto no es una competencia de especialidades. Esto no es que yo le voy a quitar a los urólogos sus casos. No. Esto es que tenemos que ser inteligentes para ofrecerle en Venezuela el mejor servicio de tratamiento de hiperplasia de próstata. Punto. Y el que no lo quiera ver así, pues lo siento. Cada uno tiene su opinión. Mis pacientes lo van a ver mis urólogos. Mis pacientes son evaluados por el urólogo. A mí me buscan directamente. Gracias a Dios y a las redes sociales, con un trabajo ético bien hecho, a los médicos los consiguen los pacientes y el paciente está en su derecho de buscar una opinión y hacer lo que el paciente quiere. Afortunadamente hay guidelines en la Sociedad Europea, Inglesa, Brasilera y la Sociedad Urológica. Además, por supuesto, la Sociedad de Radiología Intervencionista, donde el doctor Carneval le hizo los guidelines y la forma de hacerlo. Y lo tenemos aquí, que nos dicen que sí hay candidatos. Y si yo, mi última pregunta es al doctor Carnevale, como paciente, mi próstata no era muy grande, pero estaba muy sintomático, 60 gramos, voy a empezar a tener síntomas. Estoy empezando a tener síntomas leves, pero yo soy un poco obsesivo con los síntomas. ¿Cómo están los números en la reembolización y cuál es el chance que yo termine en una cirugía endoscópica? Buenísima pregunta. La pregunta es importante porque principalmente tú eres un paciente joven, ¿no? Un año más viejo que yo. Más o 3 menos, días, 3 días en un año, ¿no? Y bueno, lo que hemos identificado en este momento con las técnicas utilizadas y con las partículas utilizadas es que la embolización tiene un promedio de 6, 7 años, por lo menos 6 años, 5, 6, 7 años, 6 años. Y la reembolización sí funciona, pero desafortunadamente no funciona tan bien como la primera embolización. La primera embolización, normalmente tenemos una vascularización, y eso hay pacientes que tienen más vascularización que otros. Otros tienen ramitas delgaditas, otros tienen ramas muy gorditas. Entonces, hay 2 cosas. Primero, con la técnica que utilizamos hasta el momento, y nosotros hemos cambiado un poco la técnica, al principio utilizábamos un tamaño de partícula, ahora estamos utilizando la asociación de tamaños de partículas más chicas y partículas más grandes para intentar tener más isquemia, pero eso también hemos visto más complicaciones, ¿no? Porque tenemos más isquemia, más síntomas post-embolización, pero una parte de la publicación en Radiology, cuando yo hice todo el análisis, identificamos en un subgrupo que los pacientes tratados con la asociación de partículas con esta técnica PERFECT tuvieron menos recurrencia de los síntomas y estamos tratando con eso. Ahora, en estos días, hay varios grupos intentando utilizar glue, agentes líquidos para hacer la embolización y funciona, pero yo no lo sé qué pasa y he dicho a ellos que están haciendo eso porque la utilización de glue puede dejar la próstata más rígida. Y el estudio de elastografía que hicimos nos enseñó que ella se queda más blanda. Entonces yo he sugerido para estos grupos para que empiecen a hacer una elastografía para enseñar a nosotros si en la utilización de distintos agentes embolizantes, los líquidos, funcionan. Hemos visto que funciona, pero necesitamos ver a largo plazo y también ver qué va a pasar con la rigidez de la próstata, ¿no? Pero Moisés, yo creo que para ti, tú vas a tener síntomas, quizás va a ser una reembolización. Hemos publicado que los 2 principales tipos de
crecimiento de la próstata después de embolización son recanalización de la arteria embolizada y que suele pasar principalmente con partículas más grandes, 300 a 500. Por eso que empezamos a utilizar las chicas y las más grandes. Entonces, primero tipo, recanalización, y principalmente cuando se utiliza partículas grandes y no se utiliza la técnica perfecta. Y el segundo y más importante, principalmente cuando logramos una embolización bien hecha, que es la revascularización de la próstata. Por ejemplo, hoy tenía el lado izquierdo, este paciente, teníamos tratado una arteria tipo 1 hace 7 años, que era una arteria que sale con la vesical superior. Hoy, cuando hicimos la embolización en el lado izquierdo, tenía una arteria tipo 4, 2 ramitas que salían de la pudenda interna. Y en el lado derecho, que era una arteria tipo 4, originalmente embolizada, que era una tipo 4, ramo de la pudenda, hoy salía desde la obtura 3, una rama, y la otra rama desde la umbilical, que sale en conjunto con la vesical superior. Y todo eso es posible, hicimos en 1 hora y media, todo eso es posible porque tú tienes en la clínica donde estás trabajando un equipo buenísimo que te va a permitir identificar todo eso. Entonces, la importancia de trabajar en la clínica metropolitana con radiólogos expertos, como has dicho tú, y con urólogos también expertos, como he visto la presentación del doctor Ramón García y del grupo, estoy seguro que vais a lograr. Y lo que has dicho es solamente una otra opción, no es la mejor opción para el paciente. El paciente tiene que decidir lo que quiere él. ¿El paciente quiere un chorro urinario fuerte, sí o no? ¿El paciente quiere dormir más por la noche, no quiere despertar por la noche para orinar? ¿El paciente quiere ver una película sin levantar e ir al baño? ¿El paciente qué quiere? ¿No quiere eyaculación retrógrada? ¿Qué quiere el paciente? Hay que elegir el síntoma del paciente, evaluar los síntomas y el paciente va a elegir, yo quiero eso, no quiero eso, entonces yo voy para Urolift porque no tengo lóbulo medio, entonces vaporización, no, tengo una próstata grande, riesgo de sangrado, láser, HoLEP, entonces no quiero nada de eso, embolización. Hay que poner en el menú del, como has dicho tú, en un grupo y ofrecer hay eso, y tratar al paciente en un grupo multidisciplinario. Y te lo felicito por lograr esta oportunidad en hacer eso con tu grupo. Felicito a todos que tienen esta mentalidad abierta. Está cerrado. No te escucho. Está cerrado. Ahora sí. Ahora sí. Solamente quería terminar dándote las gracias una vez más por tu participación. Es un orgullo gigantesco tenerte aquí y es un orgullo para todos los radiólogos intervencionistas del mundo tener a alguien como tú, tan académico, tan sincero y tan buen médico y expositor. Eres un embajador de nuestra especialidad en el mundo y te lo agradezco y es un honor para la Clínica Metropolitana tenerte aquí. Nosotros en el Departamento de Radiología Intervencionista queremos sencillamente invitar a todos los urólogos a que tengan esto en su armamentario y que le ofrezcan al urólogo, porque al paciente, porque el paciente lo va a leer. El paciente cuando entra en internet pone la palabra prostatectomía, pone TUR, pone hiperplasia y salen todas las opciones, entre otras sale la embolización. Hacer medicina sincera y honesta y ofrecerle al paciente todas las opciones y que el paciente escoja, aunque uno lo haga o no lo haga. Si hay alguien que manda a hacer histerectomía, soy yo. Yo no embolizo todos los úteros. Y embolización bariátrica, yo no embolizo a todos los que vienen con obesidad. Quimioembolización, yo mando a operar. Yo le mando a los cirujanos de colon, de hígado, cuando el caso es quirúrgico. O sea, hay que escoger y ofrecerle al paciente lo mejor. Y esa es la conclusión de la conferencia. Quiero agradecer a todos por haber venido. Quiero agradecer la participación de todos los médicos, no solamente los urólogos. Y los invito, quiero darle las gracias, por supuesto,
a la doctora Francis Sánchez como presidente y a toda la sociedad médica, a quien extraño profundamente desde allá. Gracias por la invitación, por permitirnos traer a un invitado tan especial y los invito a un refrigerio. Papu, te mando un abrazo y te veo pronto. Espero. Muchísimas gracias, amigo. Siempre contigo. Gracias. Pásalo bien. Gracias.